Hola queridos amigos, aquí estamos en este rinconcito tan mágico, el jardín meditativo, el caminante. Estaba meditando un ratillo, disfrutando aquí de los pajaritos, del mar que te susurra suavemente una canción de amor. Los pajaritos también te cantan, dándote su amor. La brisita, la caricia del sol, todo precioso. Y justo en ese momento, después de la meditación, en realidad durante la meditación también, sentía una cosa muy bonita que he sentido el deseo de grabarlo. Y es respecto a esa situación a la que todos nos tenemos que enfrentar en muchas situaciones, en muchas ocasiones. Tenemos que enfrentarnos a situaciones en las cuales, pues, aparecen cosas en nuestra vida que no nos gustan, que no comprendemos, que nos parece que son negativas, que son problemas, obstáculos, cosas al fin y al cabo que no es lo que queremos, no es lo que deseamos. Entonces cuando aparecen esas situaciones que pueden tener que ver simplemente con nuestra vida material, el trabajo, la familia, la relación con otras personas, con lo que sea. Cuando ocurre eso, la reacción natural, podemos decir humana, de nuestro ego, claro, porque el ego es esa parte humana, pues la reacción natural, pues es pues luchar contra eso, podemos decir, ¿no? Es decir, es algo que no nos agrada, no queremos, no deseamos, y entonces nos oponemos a eso, nuestro ego se opone. Empieza con una reacción primero de juzgar eso, y entonces empieza un proceso mental donde vemos diferentes argumentos, ¿no?, para apoyar esa decisión de nuestro ego de luchar contra eso, ¿no? ¿Cómo luchamos? Pues bueno, puede ser una lucha abierta en la cual nos enfrentamos a eso, a otras personas, y intentamos defender nuestros derechos, o puede ser una reacción hacia nosotros mismos, donde nosotros con nosotros mismos se establece una lucha entre lo que sentimos y lo que pensamos, nuestra cabeza y nuestro corazón. Y entonces nos atacamos a nosotros mismos. Un ataque hacia el interior, más desde el lado izquierdo, el lado emocional, o hacia el exterior, desde el lado derecho de la acción. Entonces eso, en realidad, la meditación me venía. ¿Qué es lo que en realidad estamos haciendo sin darnos cuenta cuando provocamos o aceptamos esa reacción y nos entregamos a esa reacción? Pues lo primero que tenemos que comprender es que no estamos aceptando algo que es la realidad última de todas las cosas, y es que todo está hecho por la energía divina. Hay una situación que se nos está presentando que no nos gusta, que no queremos, que nos parece negativa, pero que nos la está presentando la energía divina. Entonces, cuando hay una reacción, estamos, primero, antes de nada, no confiando, no teniendo fe en esa energía divina. En que esa energía divina nos lo está trayendo con una razón, por una razón. Una razón podría ser simplemente que es la ley del karma, es que tenemos que pasar por eso. Quizás hemos cometido ese tipo de equivocación nosotros en algún momento y hoy tenemos que afrontarlo. Esa puede ser una razón. Casi siempre está ahí eso, ¿no? La ley del karma. Tenemos que pasar por lo que tenemos que pasar. Es inevitable. Luego, cuando no confiamos en eso, pues ejercemos eso que es falta de fe en Dios, lo cual produce esa reacción, ¿no? Pero también
hay una falta de fe en nosotros mismos. Hay una falta de seguridad en nosotros mismos. En que esa situación no podemos entregarnos a ella. No tenemos fe en que tenemos esa fortaleza, en que tenemos esa protección de nuestro propio espíritu y de Dios. Cuando se produce esa primera reacción, que es esa falta de fe en nuestro espíritu y en Dios, que es el que nos lo está haciendo, pues a partir de ahí esa reacción se convierte en algo que podríamos denominar negativo. Negativo porque produce miedo. Hay un miedo a que esa situación nos cause un daño. Un miedo y una duda sobre nosotros mismos de que si esa situación nos ha venido porque hemos cometido un error y es un castigo a ese error, entonces dudamos de nosotros mismos. Es esa reacción hacia adentro también, ¿no? Y la cuestión es que ese miedo que produce esa falta de fe en nosotros y en Dios, ese miedo solo puede conducir a una cosa, que es a una ocultación de la conciencia. La conciencia, que es la que se da cuenta de las cosas, la que nos permite comprender, pues el miedo es como un velo. El velo está delante y como tenemos miedo a esa situación, a esa persona, a ese acontecimiento, como tenemos miedo, eso hace que nuestra conciencia se vele y no podamos comprender. En principio, comprender lo primero, que es que todo está atraído por Dios. Y que esa situación, que en este momento vemos como una cosa muy negativa, con toda seguridad no lo es, porque finalmente esa voluntad de Dios, como solo es amor, solo sabe amar, porque solo está Él. Aquí solo está Dios y su amor. Y ese amor que es Dios solo sabe amar. Amarse en todas las personas, en sus recipientes. Y como es solo amor, no va a traernos un castigo para hacernos daño, para que pasemos una penalidad porque no la merecemos, ¿no? Esa es mi sensación en mi corazón, es que no. Nos trae una dificultad para nuestro ego, porque eso es la medicina que necesitamos para ascender más. Todas esa ley del karma, que tenemos que afrontar cosas que hemos hecho antes, es todo está basado en el impulso evolutivo. La evolución, esa energía de Dios que es amor, como lo que busca es esa expansión, la evolución es esa expansión de la luz, de la conciencia, hasta que esa conciencia se da cuenta de que es solo conciencia y amor. Pues la ley del karma, en este mundo de ilusión que estamos viviendo, cubiertos por la maya, donde nos crea esa conciencia, ese amor, se cree ser este pequeño ser limitado, pues bueno, pues en ese mundo de la maya, el karma tiene el sentido del empuje evolutivo. Entonces nos presenta situaciones que hacen que la conciencia se dé cuenta de cosas. Pero si reaccionamos, primero se produce ese temor a esa situación, a esas personas, a ese grupo de personas. Entonces lo primero es que la conciencia tiene ese velo, no se puede dar cuenta de lo que tiene que superar, de ese escalón, que lo que tiene que hacer es ir más allá. Y entonces se produce esa reacción, es una escapatoria. Es como que la conciencia se escapa, no quiere afrontarse. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues es un poco lo que quería compartir en este vídeo, ¿no? La solución es, cuando viene esa situación, que por supuesto puede ser una locura, una locura,
que nosotros estamos seguros de que esa no es la verdad y hasta puede que no lo sea. Esa es una energía que no representa la verdad de que Dios es amor y es todo lo que hay y todos somos ese amor. Y solo hay que amar y amar y amar y amar. Perdonar, 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 perdonar. Aceptar, 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 aceptar. Incluso sacrificarse, sacrificarse y sacrificarse por cada una de esas células. Pues bien, aunque estemos en ese estado de ignorancia, para darnos cuenta de ese escalón que nos está poniendo Dios con esa situación, la solución, como yo sentía, para mí, que no tiene por qué ser para todos, claro, pero yo comparto lo que yo siento para mí, con el deseo de que a alguien le pueda ayudar porque a mí me ayuda. Es el único deseo que me mueve. Pues bien, la solución es ver ese escalón como una bendición. Imaginemos que cuando vemos ese escalón como una maldición, como una cosa mala que tenemos que sufrir, que tenemos que padecer, que nos están haciendo mal, cuando vemos eso como una maldición, inmediatamente en ese mismo momento se empieza a producir en nosotros el alimento de la reacción negativa, que lucha contra eso. Y eso produce tensión, produce el miedo que decíamos, produce lucha, produce conflicto, nos roba la paz, el amor, la satisfacción, el gozo, todo. Nos roba todo. ¡Qué ladrón! ¡Qué ladrón esa reacción! Y bueno, al contrario, si vemos ese escalón como una bendición que quizá no comprendemos, quizás no sabemos por qué nos ha venido, claro, no comprendemos nada. No sé por qué, porque claro, yo estoy convencido de que el amor va por aquí, no por allá, pero me ha venido. Entonces uno lo afronta como una bendición y se abre. Se abre al dolor. A ese dolor primero que trae esa situación. Esa situación puede traer un verdadero dolor porque, pues eso, estamos hechos de energía. Entonces, pues el cuerpo humano, la mente humana está sujeto a las leyes energéticas de este mundo y entonces pues puede que tengamos que padecer un poco de dolor. Sí, seguro. Así con toda seguridad. Pero es abrirse, ir con los brazos abiertos a recibir ese dolor como si fuese una bendición que aún no comprendemos, pero como tenemos total fe en que Dios es amor y solo va a hacer lo mejor, nos entregamos. Y cuando uno se aproxima a esa situación de dolor dolorosa que ha traído Dios, así con los brazos abiertos, entregado, con fe, el temor no puede aparecer, porque uno va entregado y confía en Dios. Y la fe en Dios es un antídoto del miedo. No puede haber miedo si sabemos que todo es Dios, en todas las personas está Dios, y al final siempre se produce su voluntad. Y las situaciones difíciles que tenemos que afrontar pueden parecernos difíciles al principio, puede que sean difíciles y que produzcan dolor, pero si lo afrontamos del modo adecuado, como ese salto evolutivo de esa energía de amor que hay dentro de nosotros, que es nuestro propio ser, nuestro propio espíritu, ese reflejo de Dios. Y ese reflejo está recibiendo el influjo de ese Dios totalidad que está en todas partes. Y nos presenta esa situación para que nos afrontemos. Y siempre intentemos cuestionar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa dentro de mí. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy reaccionando? ¿Hay en mí solo amor? ¿Tengo resentimiento con alguna persona? ¿Estoy juzgando esta situación o a otras personas? Todo eso. Siempre mirar hacia adentro.
La introspección es básica para dar ese salto evolutivo que Dios nos está presentando con la situación dolorosa. Y una vez que ya nos hemos entregado, vamos con los brazos abiertos a aceptar ese dolor como un regalo de los cielos. Ese dolor lo podemos ver como una maldición y luchamos contra él. Y reaccionamos, intentamos atacar. O podemos ver ese dolor que puede ser simplemente pues que otras personas nos calumnian o nos insultan o nos tratan de hacer daño. O nuestro jefe que nos hace alguna faena, lo que sea. Ese dolor, cuando lo afrontamos de ese modo evolutivo y miramos hacia adentro qué es lo que nosotros podemos hacer para crecer en el amor, aceptándolo de buen grado, ese dolor primero, como un regalo de los cielos y no como una maldición, nos preparamos para ese salto. Y ese salto lo hace Dios dentro de nosotros. Es la conciencia que se da cuenta, completamente entregado. Qué bendición. Fíjate, y parecía una maldición. Un abrazo.